No hay dudas que la principal noticia internacional, mundial, es el anuncio de Estados Unidos de retirar el apoyo económico, financiero, militar a Ucrania. Estados Unidos ha sido el principal soporte material, estratégico podríamos decir. ¿Y por qué digo que es la principal noticia? Porque cambia el tablero de la política, interviene en los debates del orden mundial. La respuesta inmediata ha sido Europa, con anuncios multimillonarios para continuar apoyando financieramente a Ucrania. Es el anuncio que hizo von der Leyen en estas horas, diciendo 800.000 millones de euros, una cifra gigantesca, flexibilizando las pautas fiscales de los gobiernos para que no incumplan con las propias normas, habilitando créditos a los propios países europeos para que puedan asistir a la OTAN y en definitiva a Ucrania. Quizás el más impactado por esta noticia es el propio Zelensky, que ya tuvo hace muy pocos días el escarnio en el Salón Oval de la Casa Blanca en reunión con el presidente y vicepresidente de Estados Unidos. Sin duda hay cambio en el tablero mundial. Nosotros en los últimos tiempos veníamos diciendo que el nuevo actor económico mundial era China y que había crecido el papel de Rusia en el sistema mundial, sobre todo a partir de su poderío militar. Bueno, muchos creyeron que las sanciones a Rusia hace 3 años iban a ahogar la economía rusa. Bueno, no es lo que ha ocurrido y no ha ocurrido porque Rusia potenció las relaciones con China y con la multilateralidad que habilitó China a partir del importante peso fabril, industrial y crecientemente financiero de China. No es solo los BRICS, que todavía falta mucho para ser una institución que intervenga en el plano global. Es China como tal, que es primero, segundo, tercer socio comercial, económico, financiero de la mayoría de los países del mundo. Nosotros muchas veces hemos dicho que eso es válido para América Latina y el Caribe, pero hoy, transcurrido un cuarto del siglo XXI, China es el gran operador económico del sistema mundial y eso ha generado un retroceso del peso económico de Estados Unidos. Cuidado, no quiere decir que Estados Unidos no siga teniendo la preeminencia económica en el sistema mundial, especialmente de su moneda, el dólar. Pero está claro que hoy Estados Unidos no puede definir el rumbo de la economía mundial por sí solo, ni con sus aliados tradicionales en Europa y en Japón. Bueno, especialmente Europa. Hemos comentado, y vale la pena afirmarlo de nuevo, que el año pasado, el 2024, Europa le encargó a Draghi un informe que ahora se conoce como el informe Draghi, publicado en el segundo semestre del 2024, donde el informe Draghi dice Europa ha perdido la carrera competitiva por baja productividad con Estados Unidos y con China. Y en todo caso el planteo que hace Draghi para resolver la ganancia de productividad y de competitividad son políticas de austeridad, de ajuste. Claro, eso impacta en uno de los territorios de mayor organización social, sindical, de despliegue de lo que se han llamado las políticas de bienestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora
con estas medidas de Estados Unidos retirándose del apoyo a Ucrania y provocando que Europa tenga que incrementar el aporte económico, eso agudiza los problemas de competitividad porque Europa está destinando recursos a mantener y continuar una guerra que, claro, la posición de Estados Unidos, muchos dicen, es una posición desde el pragmatismo, es una guerra que está perdiendo Ucrania, que está teniendo costo económico, pero costo social, costo en vidas, principalmente de Ucrania, también de Rusia, por supuesto. Digamos que el pragmatismo dice la escalada de esa guerra lleva a convertirla en guerra nuclear y la guerra nuclear amenaza a Europa en primer lugar, a toda Europa, pero también amenaza a Estados Unidos, sin perjuicio a Rusia también, por supuesto. Digamos, ¿puede el mundo, la humanidad, bancarse una guerra nuclear en las condiciones actuales? Por eso lo que hay que reconocer es que Trump, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la política de Donald Trump, pero evidentemente está planteando una cantidad de iniciativas que trastocan la lógica económica, política y, si se quiere, ideológica con que el mundo capitalista venía funcionando en el último medio siglo. Si en el último medio siglo la voz de mando era la liberalización de la economía, la apertura, los tratados liberales de comercio, los tratados bilaterales, multilaterales, los tratados en defensa de las inversiones. Bueno, Estados Unidos está planteando una lógica distinta que tiene que ver con el proteccionismo de la economía estadounidense. Muchos podrán decir, bueno, pero eso va a fracasar. Bueno, puede ser que fracase. Pero la realidad es que eso está planteado y se está ratificando en estas horas, que ya no solo se trata de sanciones a China, a Rusia, a Irán, a Cuba, a Venezuela, sino que ahora la política arancelaria impacta a socios estratégicos y a vecinos. Pensemos en Canadá y en México, más allá de acuerdos que se anunciaron hasta hace muy poco, de cooperación para poner una traba en las fronteras para el ingreso de canadienses o mexicanos o de población extraterritorial que ingrese por esas fronteras. Donald Trump está planteando modificaciones al sistema mundial. Incluso se puede especular, por supuesto, no es un caso terminado, así como el 45 del siglo pasado supuso una reestructuración del sistema mundial y tuvo muy pocos países que produjeron los acuerdos que llevaron al orden mundial post Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy todo indicaría que los que están sentados a la mesa de negociación, no necesariamente en una foto, pero los que están discutiendo son Estados Unidos, China y Rusia, con pesos políticos, económicos, militares, ideológicos diferenciados. Pero no hay duda que Estados Unidos ya no puede definir solo y con sus aliados del G7. En su momento intentó armar el G8 y sumó a Rusia a la caída de la Unión Soviética, pero rápidamente sacó a Rusia del G8. Y en la crisis del 2007-2008 convocó al G20 como una forma más amplia de ganar consensos bajo la hegemonía estadounidense. Bueno, ahora tampoco. No hay G7 que valga, no hay G8, no hay G20 que defina y todo indicaría que son Estados Unidos, China y Rusia los que están planteando definiciones, lo que genera muchos interrogantes y muchos realineamientos. Bueno, por ejemplo, si pensamos en América Latina, hay que pensar que, por ejemplo, Javier Milei, presidente de la Argentina, claramente se ha orientado en seguir la política exterior de Estados Unidos. Y Trump acaba de decir que
que va a considerar un tratado de libre comercio con la Argentina. Milei, en la inauguración del año legislativo, el sábado 1 de febrero, dijo que una de las políticas estratégicas de la Argentina es ir a un tratado de libre comercio con Estados Unidos, un tema que no está permitido por el Mercosur, pero el presidente argentino dice, si tengo que romper el Mercosur, lo rompo y privilegio la relación con Estados Unidos. Y Trump, también pragmático, que dice ser proteccionista, que afecta los acuerdos de tratados de libre comercio preexistentes, dice, bueno, con un amigo de la política global, mundial, como es Milei, un gobernante de la ultraderecha, bueno, no hay problema en hacer un tratado de libre comercio, en considerar un tratado de libre comercio con la Argentina. No sabemos si eso va a caminar o no va a caminar, pero está mostrando que el pragmatismo articula política con economía, con despliegues bélicos militares, porque no hay duda que hay una crisis del sistema mundial, que hay realineamientos del sistema mundial y como siempre decimos, la gran incógnita es qué pasa con los pueblos del mundo, qué pasa con el pueblo europeo, por ejemplo, ahora que se entera que hay recursos acrecentados para la guerra y no para resolver satisfacción de mejoras de los ingresos, derechos económicos, sociales, educativos, sanitarios, para resolver temas de la pobreza energética o directamente volcarlos a resolver los problemas del cambio climático. ¿Y qué pasará con el propio pueblo estadounidense? Porque las medidas proteccionistas, los aranceles, acrecientan el peso de la inflación, por lo tanto va a encarecer la vida de la población estadounidense. ¿Cómo va a responder el pueblo de Estados Unidos? No estoy hablando de elecciones, sino en la cotidianeidad. Por eso esa es la respuesta que falta. ¿Cómo responde el pueblo de Europa? ¿Cómo responde el pueblo de Estados Unidos? Y en ese sentido, ¿cómo responden los pueblos del mundo, de Asia, África, de América Latina, afectados por este pragmatismo que está mostrando que hay una reestructuración del orden mundial como hipótesis, no definitiva, pero que pone en juego un interrogante muy antiguo de el debate hoy es quién vence a quién. Y nuestra preocupación es si los pueblos podrán vencer a los poderosos que en general, bajo la lógica de la ganancia del orden capitalista, son los que vienen definiendo el rumbo de la economía, de la política, de la sociedad. Hasta la próxima.